Seguimos con el estudio de campo magnético. Aquí les tengo el siguiente ejercicio que dice así. Un electrón se desplaza con una velocidad de 20.000 km por segundo y describe un círculo de 5 centímetros de radio en un campo magnético uniforme perpendicular al plano del círculo. Nos piden calcular la magnitud del campo magnético. Podemos mencionar entonces que conocemos la carga del electrón, que es de 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Te recuerdo que el electrón está dotado de carga eléctrica negativa. Por esa razón tenemos un signo de menos acá. La velocidad a la que viaja ese electrón es de 20.000 km por segundo. Debemos transformar estos 20.000 km por segundo a metros por segundo. Multiplicando 20.000 por 1000, entonces vamos a realizar esa transformación. El resultado de esa multiplicación es igual a decir que la velocidad es de 2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo. Cuando el electrón entra en la región de campo magnético de forma perpendicular, va a describir un círculo cuyo radio es de 5 centímetros. Estos 5 centímetros lo vamos a transformar a metros. Dividimos 5 entre 100 y eso nos daría como resultado que el radio va a ser igual a 0,05 metros. La masa del electrón es de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Con esta información entonces nos están pidiendo calcular la magnitud del campo magnético. Vamos a realizar una pequeña representación gráfica para poder tener una mejor comprensión en lo que vamos a realizar. Vamos a suponer que tenemos un campo magnético que fluye de tal manera que se va alejando de nuestra vista. Si en esa región de campo magnético entra un electrón de forma perpendicular, ese electrón va a experimentar una fuerza magnética. Esa fuerza magnética está dirigida, en este caso, hacia abajo, debido a que el electrón está dotado de carga eléctrica negativa. La fuerza magnética le proporciona al electrón un empuje lateral constante, obligándolo a describir una trayectoria circular. Esta fuerza magnética podemos calcularla a través de la siguiente fórmula. Fuerza magnética es igual al módulo de la carga multiplicado por la velocidad del electrón multiplicado por la magnitud del campo magnético. Como nosotros deseamos hallar es la magnitud del campo magnético, entonces de esta fórmula debemos despejar esta variable. Si despejamos la variable b, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Magnitud del campo magnético es igual a la fuerza magnética dividido entre el módulo de la carga multiplicado por la velocidad del electrón. Podrás notar entonces aquí en los datos que conocemos la carga del electrón, que es de menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs, y conocemos la velocidad a la que viaja el electrón, que es de 2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo, pero no conocemos la fuerza magnética. Necesitamos entonces hallar esta fuerza magnética para poder calcular la magnitud del campo magnético. Este movimiento que describe el electrón al entrar en la región de campo magnético queda perfectamente determinada por la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza de la que estamos hablando es la fuerza magnética. La masa sería entonces la masa del electrón y la aceleración es la aceleración centrípeta. Esa aceleración centrípeta se manifiesta cuando la velocidad experimenta un cambio de dirección constante. La aceleración centrípeta está dirigido hacia el centro del círculo y se determina conociendo la velocidad del electrón al cuadrado dividido entre el radio. Entonces te repito, la fuerza es la fuerza magnética, la masa es la masa del electrón y la aceleración es la aceleración centrípeta, que se determina conociendo la velocidad del electrón, se eleva al cuadrado y se divide entre el radio. El radio lo conocemos que es de 0,05 metros.
Te recuerdo que el radio es la distancia que existe desde el centro del círculo hasta un extremo de la circunferencia, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la fuerza magnética sustituyendo los valores correspondientes en cada variable. Después de hallar la fuerza magnética, sustituimos ese resultado acá en esta fórmula y así podremos determinar la magnitud del campo magnético. Sustituyendo, entonces tenemos que la magnitud de la fuerza magnética va a ser igual a la masa del electrón, que en este caso es de 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos. Esa masa iría multiplicada por la velocidad del electrón al cuadrado. La velocidad del electrón es de 2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo, lo elevamos al cuadrado, y el radio va a ser igual a 0,05 metros. Realizando las operaciones correspondientes en el numerador, primero vas a desarrollar la potencia. El resultado de la potencia lo multiplicas con la masa del electrón, entonces eso te debería dar un resultado de 3,64 por 10 elevado a la 16. La multiplicación de kilogramos por metros cuadrados entre segundo cuadrado nos daría una unidad llamada newton por metros. En el denominador nos quedaría entonces 0,05 metros. Simplificamos metros con metros y decimos entonces que la fuerza magnética va a ser igual a 7,28 por 10 elevado a la menos 15 newton. Este resultado entonces nos va a permitir a nosotros hallar la magnitud del campo magnético. Sustituyendo, entonces tenemos que el campo magnético va a ser igual a la fuerza magnética, que es de 7,28 por 10 elevado a la menos 15 newton, dividido entre el módulo de la carga, que es de menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb, y eso iría multiplicado por la velocidad del electrón, que es de 2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo. Realizando la multiplicación de estos factores en el denominador, entonces tenemos que la magnitud del campo magnético va a ser igual. Te recuerdo que el módulo de un número negativo es siempre positivo. Eso significa que este producto va a quedar positivo. 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulomb multiplicado por 2 por 10 elevado a la 7 metros por segundo va a ser igual a 3,2 por 10 elevado a la menos 12 amperios por metro. Te recuerdo que coulomb dividido entre segundo es amperio. Entonces, realizando esta división, tenemos que la magnitud del campo magnético va a ser igual a 2,275 por 10 a la menos 3 Tesla. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en un próximo video.